Muy buenas noches, es un gusto para mí saludarlos y saber que nos atiende en este programa Periodismo en Plural. En esta ocasión con un tema muy delicado que es la alerta de género, que es la violencia contra las mujeres, que es los feminicidios, en fin, toda esta cantidad de crímenes que hay y que se cometen y que siguen sucediendo en Ciudad Juárez. Para eso tenemos a las expertas, a las voces que se han escuchado desde hace muchos años aquí en esta frontera y a nivel incluso internacional sobre la defensa de los derechos de las mujeres y particularmente para tratar de erradicar, prevenir la violencia contra las mujeres. Es para mí un gusto tener aquí en nuestro estudio a Imelda Marrufo, quien es integrante coordinadora de la Red Mesa de Mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, con el gusto de acompañarles. Al contrario, gracias. Yadira Cortés, integrante de la Red Mesa de Mujeres también. Gracias. Muchas gracias. Un placer estar acá. Al contrario, yo sé que ahora sí que les podemos sacar mucho provecho a ustedes. Son mujeres que tienen muchos años en esta lucha constante para erradicar, para prevenir, para terminar con la violencia contra las mujeres. Pero esto no se termina. Hay una alerta de género que, aunque las autoridades queremos pensar así, que han hecho lo posible, ¿no? No queremos pensar que no les interesa, queremos pensar que han hecho lo posible, pero lo que han hecho no ha sido suficiente. Para poder empezar con un tema tan delicado como es esto, ¿podríamos dar un contexto general, Imelda, de cómo está en estos momentos la violencia contra la mujer, feminicidios, violaciones, en fin, todo lo que esto engloba? Sí, bueno, pues de nueva cuenta, con el placer y el gusto de poder socializar esta información, y me parece muy interesante pues tu invitación tanto a Yaira como a mí, decirles que yo trabajo mucho y mi enfoque es mucho desde el ámbito jurídico, todo el tema que tiene que ver con instituciones, reglamentos, mecanismos de seguimiento institucional, y Yadira pues creo que se ha dado mucho a conocer ya desde hace más de 10 años que tienen Red Mesa de Mujeres por el acompañamiento directo a las víctimas y sobre todo en el trabajo de comunidad. Y me gustaría que desde el panorama de datos y de información, para contextualizar cómo estamos en cuanto al tema de la situación de violencia, pudiera quizá Yadira. Por supuesto que sí. Empezamos contigo, Yadira. Con mucho gusto. Es desafortunado, ¿verdad?, tener que dar estos datos, porque cada vez que hablamos de números quisiéramos que fueran menos, pero vemos que hay una alza constante. Y en lo que llevamos del 2024, tenemos un registro en el mes de enero de 10 mujeres asesinadas. 6 de ellas fueron por arma de fuego. Una fue violada, torturada, asesinada con arma blanca por la pareja de su madre, que fue una joven de 21 años de edad, y semienterrada en la casa, en su patio trasero. 3 de ellas se desconoce la causa de muerte. Una fue quemada después de haber sido asesinada. La otra estuvo desaparecida desde diciembre y fue encontrada enterrada en el patio de su casa. Hubo para el 19, con el corte al 19 de febrero, es decir, hoy, del 2024, se tiene un registro de 7 mujeres asesinadas, 5 por arma de fuego, esto en el mes de febrero, una estrangulada, una se desconoce la causa de muerte, una tenía huellas de tortura claramente identificadas, una encontrada enterrada en la casa, señalada con una narcomanta. Es importante pues también como decir estos casos emblemáticos, bueno, que salen como de los otros, porque una de ellas fue asesinada porque iban por la mamá, pero no la encontraron, disparan a ella y a sus hermanos, días después asesinan a la mamá y esta joven finalmente muere en el hospital. Es decir, en el 2024 van 17 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. En cuanto a otros delitos, como tenemos el registro hasta el mes de enero, de acuerdo a datos de la Fiscalía de Violencia Familiar, se aperturaron 475 carpetas por violencia familiar y está como en la media mensual, sigue una media cada mes, tenemos entre 500 y 600
carpetas de investigación por Supongo violencia. que son nuevos, ¿verdad? O sea, Sí, son nuevos, casos- sí. Se van sumando. El 2023 se cerró con cerca de los 7,000 carpetas aperturadas por violencia familiar y justo se van sumando las que van llegando. También en tema de incumplimiento por pensión alimenticia se tienen 21 carpetas representando 25 víctimas, en abuso sexual 48, en violación De este 26. mes. Esto solo De es este del mes año. de enero, solo el mes de enero. El sexting se aperturaron 25 carpetas. Del mes de enero, solo 2 de todo el recuento que dimos se tipificaron como feminicidio. ¿Violaciones? La violación, 26 carpetas aperturadas. Y es desafortunado, como digo, porque sigue la media constante. ¿Y qué leemos en el gran número? Un nivel muy fuerte de impunidad, ¿no? Finalmente, ¿cómo se sigue atreviendo el generador o los generadores de violencia a no solo violentar, sino asesinar, enterrar, quemar, pensando como en esto, ¿no? De finalmente no va a pasar nada, o es una manera de hacer sin que nadie haga, sin consecuencias. Pero, por ejemplo, en el caso de la jovencita que fue violada, asesinada por el padrastro o por la pareja de la madre, ese sujeto está detenido. Y hay otros casos en donde todos los días aquí, a través de los grupos de información que nos tiene la Fiscalía, llegan detenciones por violación, por maltrato. Es decir, pareciera que sí hay una acción de la autoridad, pero o no es suficiente o son solo números que a la vuelta de los días salen libres o las condenas son bajas. ¿Qué les dice a ustedes esto? Sí, yo creo que la Fiscalía tiene ahorita capacidad para actuar en aquellos casos principalmente en los que las pruebas son muy evidentes. Okay. Que no hay vuelta de hoja, que no necesitas investigar. O sea, digamos. Porque el así señor es. en ese caso Sí. se entregó. Sí, en esos casos en los que no se requiere mayor indagación, investigación, es donde más capacidad tiene para actuar la Fiscalía con un poco más de rapidez. Esto no significa que dejen de todavía ser exigidas o exigidos, porque el hecho de que inmediatamente se judicialice el caso no significa que necesariamente pueda realizarse un buen trabajo en un juicio, porque ustedes saben que las personas que son detenidas y procesadas y digamos que están judicializadas, pues tienen derecho a una defensa, ¿no? Y bueno, entonces, pero digamos que a nosotras nos dice que para eso tiene capacidad la Fiscalía hasta ahorita. Les cuesta trabajo que una vez que hacen esa gran cantidad de, digamos, de primeros actos en las indagatorias, judicializar en paquete una gran cantidad de casos hacia el Poder Judicial. Creo que desde mi punto de vista y en mi opinión, que además me consta, debo decirlo, porque nosotras hace un año justamente, lo recuerdo muy bien, planteábamos a una de las, debo decir que es que la Fiscalía aquí en Ciudad Juárez ha tenido ya pues varias modificaciones en este periodo de esta administración actual. Llegamos a tener una fiscal anterior de la zona norte o coordinadora y ahora pues tenemos, hace menos de un año tenemos una nueva fiscal zona norte, ¿no? Entonces por eso digo que hace un año justamente nosotras planteábamos que se judicializara por paquetes, ¿verdad? Casos, sobre todo de delitos muy grandes, que son los delitos que más se cometen, que son de violencia familiar. Y sin embargo, lo que decía la Fiscalía en ese momento, o sea, hace un año, era que no tenían capacidad para judiciar grandes, digamos, paquetes, por así decirlo, de carpetas de investigación, ¿no? Que podían hacerlo de manera más dosificada. Entonces, un poco lo que nosotras ahora, creo que me parece que sigue siendo una pregunta
es cuántos son las causas, digamos, o las carpetas de investigación que se van judicializando con periodicidad, porque si no esto hace, Mirna, que tengamos un acumulado. Entonces, que la Fiscalía acumule una gran cantidad de todos estos delitos. Ahorita nada más estamos hablando, Yadira mencionó los del mes de enero y lo que va de febrero, ¿verdad? Pero así tenemos de año con año, ¿no? Entonces, lo que no queremos que pase es que se acumule, porque además sí lo hemos visto con años y que muy apenas lleguen a judicializarse después de mucho tiempo. Es decir, no es lo mismo para la gente que nos escucha, ¿verdad?, del público, que tú vayas y pongas una denuncia y cuánto tiempo la denuncia en la carpeta que te abren en la Fiscalía, pues puede durar ahí un buen rato hasta que la o el Ministerio Público considere que ya lo puede turnar. Y cuando considera es que, pues ese caso más otro que le llega y más otro que le llega, y entonces la capacidad, pues al final de cuentas, lo que sí nos percatamos, Mirna, es que acumulaba, y eso lo saben también en Poder Judicial, acumulaba una gran cantidad de expedientes que se quedaban ahí, ¿verdad? Para decirlo de otra manera. Y eso hacía... Se rezagaba. Claro, se rezagaba. Hubo un buen periodo de tiempo a partir de un ejercicio que se llamó el reto de los 100 días, que me parece que fue una experiencia positiva, en el que se comprometían a, en pocos meses, 3 meses, judicializar o pasarle al Poder Judicial una cantidad de carpetas de investigación, y a su vez el Poder Judicial se comprometía a recibirlas en esa misma proporción y darle celeridad, sobre todo de estos delitos. ¿Cuáles delitos? Aquellos en los que no requieres mucha investigación, porque son hechos, digamos, que de alguna manera pueden probarse con mayor facilidad. Porque ya está el juicio. detenido, porque ya está el señalado. Es correcto. Entonces yo diría que nos encontramos en un panorama que prácticamente justamente lo que hacemos, y ahorita ya nos preguntarás tú sobre la alerta, pues es cuáles son las cosas que se tienen que cubrir para que se dé una respuesta mucho más rápida. Y entonces, ¿esto es un rezago por falta de personal? ¿Es eso? Mira, yo creo que sí hay un rezago, y bueno, eso lo hemos platicado muy bien desde hace más de un año con la fiscal Chávez. En octubre pasado lo platicamos con ella, inclusive con el fiscal general, y claramente lo que nos damos cuenta, bueno, debo decir que yo siempre he insistido mucho en la desproporcionalidad que tenemos en Juárez en cuanto a recursos humanos, económicos y materiales respecto de Chihuahua. Claro. Debo decir que siempre lo he estado señalando con el fiscal general. A pesar de que aquí hay más casos, hay más población. Sí, con los investigadores también, con Suani, con otras personas que se encargan ellos de la agencia de investigación. Siempre lo hemos estado señalando. Entonces, ¿qué se requiere? Claramente vimos y le pedimos a la fiscal Chávez que en octubre pasado nos presentara en el marco de un evento cuál era la proyección para 2024. Y ciertamente, o sea, es que Juárez, y lo he venido yo registrando desde el 2012, hasta hicimos un librito que hacemos un corte de caja de año con año, cómo ha sido la progresividad en avances en delitos, carpetas, más contra agentes, contra rezago. Y lo cierto es que seguimos teniendo un rezago, por ejemplo, en cuanto a más personal para los delitos de atención a los casos de violencia familiar, sexuales, y en los casos de feminicidio, sobre todo personal. Bueno, pues es difícil, ha sido muy difícil encontrar personal con experiencia. Lo que nos dicen es que están esperando que salgan, digamos, de las escuelas de derecho, de policía, digamos, que hay una escuela de policía, pues para que puedan turnar, y que eso lleva tiempo. Que más bien lo que nos han dicho es que requieren como otro personal que pueda ser calificado para que se incorpore a las filas como MP, como investigadores. O sea, abogados. Sí, sí. Nosotros planteábamos al fiscal. Con especialidad. Al fiscal, Mirna, en octubre pasado, a finales de octubre pasó al fiscal Jáuregui, que no nos dejará mentir, estoy hablando de César Jáuregui Moreno, le planteábamos como organizaciones que existiera una escuela específica, especializada, para todo lo que tiene que ver con los ministerios públicos y el personal acreditado para delitos por razones de género en el estado de Chihuahua, y que tuviera su asiento en Juárez, que eso es lo que necesitamos, porque de aquí a que el personal vaya saliendo de las escuelas... No, pues olvídate. Años, sí, décadas. Y nos sigue pasando lo que sucede en el IMSS, claro, que no hay
personal especializado, entonces no tenemos especialistas para atender determinadas enfermedades y a los pacientes hay que mandarlos a Torreón, a Monterrey, a México. ¿Qué pasa en la fiscalía? No tenemos este personal especializado y pues se tiene que esperar meses y quizá años, a lo mejor décadas, para que su carpeta pueda ser judicializada y pueda tener la información necesaria para procesar a presuntos responsables. Pero esta profesión especializada no suena como un sueño imposible de llevar. ¿Qué te dijo el fiscal? ¿En cuánto tiempo? No, ¿Hay posibilidades? No, les gustó la propuesta. Debo decir que la hicimos en conjunto con otras colegas de la ciudad de Chihuahua, de organizaciones sociales. A él le gustó la propuesta, inclusive dijo que él le iba a plantear y que inclusive, entiendo yo, pues le iba a plantear esas propuestas que nosotras estamos haciendo. Él refirió que las tenía que conocer la gobernadora, dicho sea de paso. Las vio en realidad bien. Lo que ocurre es que se requiere evidentemente tener un recurso que desde el gobierno del estado se aparte específicamente para eso, porque hay mucho recurso invertido en otras áreas. Entonces, esto nos ayudaría muchísimo a eliminar este gran obstáculo que ha sido la falta de personal. Y por lo tanto el rezago, y por lo tanto la impunidad, y por lo tanto... Es correcto. Que esto una de crezca. las áreas por lo menos se ayudaría mucho. Bien, como ven, nos marcaron el corte. Regresamos, por supuesto, todavía seguimos platicando. Tenemos mucho que hablar sobre, por ejemplo, la alerta de género. ¿Qué ha pasado? Hace 2 años estuvimos aquí platicando. ¿Ha avanzado? ¿No ha avanzado? Y bueno, mucho más preguntas para nuestras invitadas de esta noche. Volvemos. Nuestras invitadas de esta noche tienen muchísima experiencia. Ellas han vivido directamente con las familiares de las víctimas, han llevado los casos, judicializar cada una de las carpetas, en fin, es un trabajo que tiene muchos años y estoy segura que ellas nos pueden decir qué es lo que está sucediendo actualmente con la violencia hacia las mujeres. Esta no se termina, no para, pero a lo largo de nuestra historia como frontera sí han marcado ciertos cambios, ¿no? La violencia continúa, pero ahora, ¿cómo se está dando? Decías tú, un perfil. Sí, mira, Mirna, me parece bien interesante tu pregunta y creo que está mucho desde la perspectiva justo de pensar cómo ha sido este devenir desde la lucha por los derechos humanos, pues para erradicar la violencia, para prevenirla. Y yo te quiero recordarles un dato. Miren, hace poquitos meses atrás, a propósito de que Amnistía Internacional hacía un evento en la Ciudad de México, en el Museo de Memoria y Tolerancia, el que le llamaba a 30 años de la documentación del feminicidio en México, que empieza en Ciudad Juárez, y a 20 años del reporte del feminicidio que hace Amnistía Internacional en 2003, que se llamó 10 años de muertes intolerables. Lo publica aquí, lo presentan en 2003 Irene Kant, la presidenta internacional de Amnistía Internacional. Yo lo recuerdo porque estuve ahí en esa presentación y fue parte del grupo de personas a las que ellas vinieron a preguntar en esos años. Entonces, yo lo que te quiero decir es que a propósito de eso, no me puedo, me evoca tu pregunta a pensar en que yo revisé, fíjate, de nueva cuenta, un poco las mujeres que venció desaparecidas, asesinadas en el 95, 96, 97, 98. O sea, todo ese pasaje me metió otra vez como a los archivos a revisar como para llegar a ese tema de recordar esos 30 años de muertes intolerables, así se llamaba el foro de hace unos cuantos meses. Y lo que encontré ahí, pues sí, encontraba ciertamente mujeres jóvenes todas, incluso pues de un mismo perfil, ¿verdad? De bajos recursos. Y lo que me encontraba en esos archivos, y lo quiero dejar constancia, que estoy hablando de archivos de aquellos que sirvieron para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera la resolución 4498, que fue la primera queja que se emite por parte de la CNDH en temas de feminicidio y que tiene que ver con Juárez. Entonces yo estoy hablando de todo lo previo a esa primer queja que fue en el 98, ¿vale? Y entonces lo que te diría es que lo que encontrábamos, o sea, lo que encontré o lo que puedo recordarte era, pues sí, mujeres con casi todas jóvenes, menos
de 25 años, o sea, menos, y que cuyos expedientes o carpetas en realidad, y las leí, las vi, o sea, vi un poquito cómo era que se integraban o qué te decía, por ejemplo, los visitadores que encontraron. Y pues lo que te decía era que prácticamente no era como ni este folder que traigo yo con algunos cuantos papeles, o sea, 2 hojitas y párale de contar, ¿no? Que faltaba mucha información, ¿no? Esta parte, digamos. Y en cuanto al perfil, pues no había como una relación que ellos lograban ubicar las semejanzas o diferencias. Todo esto es lo que yo encontré, pues prácticamente lo que no había una nada de esa información. Y a mí me parece que para hoy, como encuentro yo esa etapa, a ver, si me permites esa etapa que fue antes del 2000, yo le llamaría como una etapa desde el 93 hasta el 97, hasta llegar a las cifras estas del reporte de la queja 4498. Después tenemos Campo Algodonero, es como otra etapa que tiene que ver con lo que conocemos, el público puede recordar de los hallazgos los días 6 y 7 de noviembre del 2001, nada más para contexto de la gente que nos escucha, las localizaciones de 7 mujeres en Campo Algodonero y una 7. Un poquito más alejada, pero en esos mismos días. Yo llamaría como otro momento importante. Si me permiten, otro tercer momento importante, estoy hablando como de los hitos, para hacer este recuento rápido y que Yadira pueda... estamos hablando después de con la llegada del operativo conjunto Juárez, que acordémonos público, pues que fue en el 2008, ustedes se recordarán, fue por ahí el 31 de marzo. Acuérdense, tenemos el 2008, 9 y 10, el pico máximo, ¿no? Y durante ese periodo fueron las desapariciones de mujeres jóvenes de aquí de Ciudad Juárez, las cuales fueron encontradas en los rastreos del 2012 y 2013 en el Valle de Juárez y muchas en una franja que se ha conocido como Arroyo Navajo. Ese es como otro momento importante de violencia importante extrema. Entonces, hoy, pues lo que venimos haciendo, eso fue en esos años, lo que hoy podemos reportar y lo que Yadira pues da cuenta de los últimos años de lo que son casos y cómo ya lo encuentra. A mí me gustaría que dicho yo, comentando un poquito estos 3 momentos, algunas cosas que nosotras también hemos podido percatarnos y que hemos platicado en la red y ella lo ha visto, sobre todo el tema de las situaciones de crueldad y de tortura, Yadira. Porque creo que si bien es cierto, los encontramos en otra época, puedo yo decir que antes al menos había como una hojita o 2. Quizá la pregunta podría ser en cuanto a que si ha cambiado o no ha cambiado, pero también un poquito es si hemos visto algún tipo de avance en materia de investigación. Sí, y además de eso, es decir, la violencia continúa, pero ahora ya no son jovencitas de escasos recursos, ya no son jovencitas que se pierden en el centro. Sigue siendo la violencia contra la mujer, pero ahora, ¿cómo se puede definir? Sí, es justo este nivel de violencia tan atroz contra el cuerpo de la mujer, que es la que les voy a compartir. También vale decir que en el 2023 cerramos con un registro de 154 mujeres víctimas de homicidio doloso. De estas se tipificaron 27 como feminicidio, y comentar que de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo, Ciudad Juárez es la ciudad número 1 con más índices de feminicidio. O sea, encabezamos y seguimos encabezando desde hace muchos años. De estos delitos, de estas víctimas de homicidio doloso, 79 mujeres fueron asesinadas por arma de fuego. 10 fueron asfixiadas hasta la muerte. 6 fueron asesinadas por un objeto pulsocortante. 7 perdieron la vida por otras causas de muerte como el degollamiento, quemaduras y traumatismo craneoencefálico. 52 de estos casos no se dio a conocer la causa de muerte. 12 de estas mujeres fueron torturadas, 8 fueron enterradas en fosas clandestinas, 7 fueron golpeadas hasta la muerte, 6 fueron torturadas reportadas como desaparecidas y después localizadas sin vida. 11 de ellas fueron víctimas de otros delitos como quemaduras, asfixia y trata.
recordando esta joven que estaba esperando la ruta para ir a su trabajo y su ex llega, la quema y le prende fuego. 4 días después ella fallece en el hospital. De estas mismas, 10 mujeres fueron asesinadas por su expareja sentimental, y esto es bien importante recalcarlo. Siempre decimos la atención adecuada en tiempo y forma de la violencia familiar es la prevención del feminicidio. La atención de cualquier denuncia por hostigamiento, por amenazas, por lo que sea, la atención, podemos prevenir podría el no haber muerto feminicidio. esta. Exacto. Estamos hablando de 10 mujeres que fueron asesinadas por su expareja. En 2 casos de ella había denuncias previas, en una en específico tenía 3 denuncias por violencia familiar. Y no se hizo nada. Y no se hizo nada, no hubo una orden de detención contra el agresor. Al menos 6 de ellas fueron asesinadas por negarse a continuar con la relación. Esta frase espantosa, ¿no? De ya no quiero, dijeron estas palabras que nos colocan en vulnerabilidad. Ya no quiero estar contigo. Y el agresor, el generador de violencia, dice, bueno, conmigo, es conmigo o con nadie. O eres mía o eres de nadie. Y llega a este objeto, punto. De nuevo, objeto. La mujer es un objeto y puede propiedad. Y propiedad. En noviembre, una mujer fue asesinada por su expareja sentimental, a quien había denunciado, como decía, en 3 ocasiones por violencia familiar. De estos 3 agresores, se suicidaron después de los hechos. Recordarán 2 abogados y precisamente que quema a la joven en la parada de la ruta. En el Cerezo. Exacto. Y entendemos, bueno, no sabemos realmente cuál es el motivo, pero sí podemos intuir que estos que eran abogados pueden decir, bueno, de acuerdo a la tipificación del delito en el Código Estatal, podrían tener hasta 150 años de prisión. Es que eso ni siquiera es el problema. Ya hay una ley que sanciona y duro, pero aún así la violencia no se detiene. Y ese concepto de que eres de mi propiedad, eres un objeto y eres mío, Dios, a estas alturas y todavía. Sí, y también importante pues traer a la colación el tema de Mía, ¿no? Esta joven menor de 17 años que fue acuchillada 47 veces por quien era su novio, también de 17 años, que también dio estas palabras ahora no mágicas, sino todo lo contrario, que te van a dar la maldición. Ya no quiero ser tu novia, ya no quieres ser tu novia, y esto la llevó a que casi la matara. Sobrevivió porque es una joven fuerte, es una joven sana, es una joven, y porque hubo una tercera persona que iba pasando y que tuvo el valor de decirle a este chavo, oye, déjala. Si no hubiese sido así, Mía no estaría con nosotras. Está en una condición a consecuencia de lo que tiene, bueno, pero es una mujer fuerte que ha luchado y que seguimos empujando y traemos el tema porque se ha modificado el código, se ha solicitado la modificación del Código Penal para menores infractores, para que ahora sí se pueda procesar por el delito de tentativa de feminicidio. Y ese es otro tema, ¿verdad? Un faltante en la FEM. No hay ministerios públicos especializados en menores infractores. Cierto. Porque no los hay en el Estado. Peritos, exacto. Y ahora, con todo esto, el panorama en un futuro próximo, lejano, es que esto va a continuar. No hay ahora sí que una luz al final del túnel que nos diga, el camino va por acá y vamos a esforzarnos y vamos a pedir y vamos a exigir que se haga, porque una de las posibilidades era la alerta de género. Ya tenemos años con la alerta de género y no ha pasado nada. Y la violencia continúa. Y las autoridades no solo justifican ahora la violencia tan tremenda y cruel contra la mujer, diciendo que es que andan mal, es que se metieron en el narcotráfico. ¿Quién les manda? ¿Es así? Mira, la alerta tiene 2 años de haberse declarado en Ciudad Juárez. Y de hecho, justo cuando se había declarado, yo estuve por aquí acompañando un momento. Y creo yo que lo que nos ha hecho muy mal y que ha sido dañino
es cuando las autoridades nos mienten y simulan. Y en esa ocasión mi postura, estaban de hecho aquí 2 funcionarias, Sí. recuerdo, pues era justamente plantear las cosas desde un ámbito de la verdad. Y lo que yo les sigo planteando ahora es, digan lo que están haciendo, aunque sea poco, pero hablen con la verdad. No nos vengan a decir cosas solamente como para maquillar programas, ¿verdad? Porque al final de cuentas, cuando ya como ciudadanas en serio nos empezamos a revisar cada cosa que se está diciendo que se hizo y vamos viendo qué hay y qué falta, o sea, digamos, no solamente el informe que me llega, sino la verificación de lo que me estás informando, pues encontramos cosas que no estaban. Por ejemplo, hay muchas cosas que yo quiero decir de lo que apenas se está haciendo que no se tiene. Miren, por ejemplo, se creó un Instituto Municipal de las Mujeres hace algunos años atrás, en el 2014 como instituto. En la administración pasada, lo recuerdo muy bien, tuvimos a bien que se creara un edificio en el centro de la ciudad, en la Francisco Villa. Bueno, pues ese edificio no tiene, la actual titular del Instituto Municipal de las Mujeres está litigando y buscando cómo hacerse de la propiedad, porque donde se construyó no le pertenece al municipio. Válgame. O sea, empecemos desde ahí. No le pertenece al municipio, le pertenece el predio al gobierno del estado. Y entonces, de repente, para solicitar fondos o generar cosas, te dicen que tienes que tener la propiedad, pero nunca se hizo un trabajo para hacer la propiedad. Yo me puse a revisar el propio reglamento de esa institución, del Instituto Municipal de las Mujeres, y me encontré con que está muy arcaico. O sea, que su propio objeto de creación y las obligaciones que tiene tanto su consejo como su titular son algunas cuantas que si se atañen a solamente lo que les confiere el reglamento, pues es muy poco con respecto a las obligaciones que tienen o facultades, porque finalmente una autoridad puede actuar en base a facultades. Y alguien te puede decir claramente, yo no actúo, yo no hago eso porque no tengo esas facultades. Y lo digo porque inclusive hace poco, cuando platicaba con Raquel Bravo, la titular del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, en una reunión que tuvo con organizaciones de Juárez, a propósito de varios planteamientos que le hacían mis compañeras, ella decía, es que esa facultad yo no la tengo, a mí no me compete, decía. Entonces, digamos, bajo esa lógica, lo que yo te quiero decir, porque la pregunta es qué podemos esperar y hacia dónde vamos, pues realmente cuando nos encontramos en una revisión así como de fondo, ¿verdad? Entras a la casa y empiezas a revisar, te das cuenta como de las fachadas y de las narrativas y de lo retórica, y la verdad es que nuestra postura como organizaciones y como defensoras, Mirna, es hagan 5 cosas, pero hagan esas 5 bien. O sea, y informen sobre eso. Porque si no, entonces pues estamos engañando o nos engañan o creen que nos engañan y hay mucha gente que sí se las cree. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Yo lo que alcanzo a observar que para lo que sí está sirviendo, digamos, la alerta ha sido un mecanismo que se ha instalado, debo decir que la responsabilidad es del gobierno municipal, estatal y federal y del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y si hubiera como otro momento más adelante, me gustaría, por ejemplo, participar en algo que está haciendo el Poder Judicial en esta alerta. O sea, como también jalar a las autoridades de eso se trata, sí, para que también ellos digan qué están haciendo y qué les falta. Y me parece que sería rico esa discusión. Supuesto. Pero bueno, diría yo que la alerta está sirviendo para empezar a revisar estas cosas, de meternos sacarlos hasta a la la luz. cocina, exactamente, y que desde ahí sí se haga un programa de prioridades de lo que se nos dijo que estaba bien, pero que ahora vemos que no estaba. Nos tenemos que ir a un corte comercial. Por supuesto que continuamos con esto y con mucho más. Volvemos. Bien, seguimos con esta interesante charla de lo que hay que sacar a la luz que no se han hecho ni los niveles de gobierno ni los poderes de gobierno, pero que es necesario y urgente, aprovechando esta alerta de género. Sí, claro. Yo decía que nos encontramos, ¿verdad? Y cuando hablo de que nos encontramos, estoy hablando con qué evidencia, en términos de evidencia, no de lo que yo creo. Mira, que no había con la alerta y que sí hay ahorita, a lo que hemos podido constatar. Uno, diría yo que desde el tema, la alerta le dijo al gobierno municipal y a cada una de las autoridades que tienes que tener todo en orden. En orden es, pues, tu normatividad.
O sea, porque Para finalmente, para empezar, porque si no tienes un marco jurídico en que regirte, ¿de dónde te agarras todos los programas, los recursos o las otras cosas que vas a hacer? No puedes andar improvisando. Claro. En política pública, la obligación de la administración pública municipal, estatal o federal te obliga a que tengas, ¿verdad?, metas programáticas, objetivos, reglamentos, una estructura operativa, unos manuales, ¿cierto o no? Claro. Bueno, entonces lo que nos encontramos es que, decía yo, que para empezar, es hasta ahorita que se anda solicitando que si haya una propiedad de ese instituto. Dos, es hasta ahorita, porque no había, decía yo, había un reglamento que incluso se había modificado en 2001, o sea, hace poquitos años atrás, pero que no sirvió de mucho porque no supieron cómo mejorarlo. Y ahorita entiendo, gracias a la alerta, se están haciendo los reglamentos, la adecuación del reglamento municipal, de lineamientos de operatividad por parte, digamos, de las áreas del instituto, de manuales incluso laborales que no había, de parte del instituto, de adquisiciones, o sea, todo lo que tiene que ver con la funcionalidad de una institución, todo eso no estaba, ¿ok? Nos encontramos con un diagnóstico que había de 20 páginas sobre un programa que estaban desarrollando, pero no había más nada. Inclusive... Una buena intención nada más. Inclusive los resultados de esa evaluación, quien la hizo, que por cierto, digamos, no me expresaré la persona porque incluso ya no está, tuvo un problema de salud hace tiempo atrás por COVID, pero diría yo que incluso ahí mismo en su propio diagnóstico, pues dicen, ¿verdad?, que los botones de pánico que habían puesto no se utilizaban. ¿No? O que se habían durante mucho tiempo 1 o 4 veces. O sea, es decir, como el aparato que estaba. Entonces, gracias a la alerta, por ejemplo, hoy yo veía que había muchas reuniones y reuniones, ¿no?, que para lo de la alerta, me acuerdo en ese tiempo. Y bueno, hoy lo que sí vi, porque además, como la doctora Sandra Bustillos y yo fuimos invitadas el año pasado a una mesa de instalación del alcalde con un grupo de su gabinete que le llaman municipal y ampliado para instruir sobre la alerta y que se organizaran en comisiones, que se hicieran estrategias. Entonces, ¿qué cosas de estrategias? Pues lo que yo me gustaría que Yadira comentara también, porque además ella ha estado en el consejo, es que se priorizara, por ejemplo, zonas de la ciudad, que eso se hizo gracias a la alerta, o sea, zonas como de unidades de atención, ¿verdad? Que tú tienes ahí los puntos, incluso una itinerante que se acaba de crear. ¿Eso sí está desde la administración anterior? No está. Pues no decía que había hasta un carrito y un bueno, pues camioncito. nada más yo para constatar, cuando entramos a revisar, estaba una unidad que se le llamaba la unidad morada, estaba en un estacionamiento parqueada, así como decimos aquí en Juárez, para la gente que nos escucha. Y así nada más, ¿no? Ahí ocupando un espacio. O sea, realmente no hacía la función. No hacía la función, y eso lo sabe el propio personal que estaba, ¿verdad? Ya no tenía esa funcionalidad. Y estaba una unidad abierta de atención en Riberas del Bravo, que justamente es la zona donde Red Mesa, tú sabes, y la gente que nos escucha, trabajamos. Yadira es coordinadora del programa de defensoras comunitarias de esa zona. Y pues evidentemente nada más había como una persona para mínimas atenciones. Pero hoy lo que sí es cierto, que yo lo reconozco a la alerta, es que se abrieron varios espacios de unidades de atención. Entiendo que esto se hizo con el DIF municipal, que encabeza la señora Rubí y Lucía Chavira, que es la directora del sistema DIF, y la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Subsecretaría de Prevención. Y entiendo que gracias a esto hay estas unidades, al menos ahorita, y es bueno que tú digas dónde se encuentran, Yadira, para que la gente que nos escucha sepa a dónde acudir. Y si realmente sirven, ¿no? Sí, y que pues como están distribuidas por toda la ciudad, pues más mujeres tienen acceso a estos espacios que de verdad sí están funcionando. ¿Para denunciar? Son para dar acompañamiento psicológico y jurídico. Ahora, si tiene que hacer una denuncia, bueno, de ahí le acompañan a la denuncia. Pero le dan, lo importante, le dan la seguridad, ¿no? Te vamos a acompañar, vas a tener una representante jurídica, vas a tener un acompañamiento psicológico totalmente gratuito. Una está por la Talamás, que está muy lejos de la ciudad, pero es un espacio donde ha crecido mucho la población y que muchas mujeres requieren el espacio ahí, muy cerquita del psiquiátrico que está hacia allá. En Riberas del Bravo, que es en la etapa 8,
Está esta es la unidad del Instituto Municipal de las Mujeres, pero también coincide con Florece, que es este programa que comentó ahorita Imelda, y que también se hace este proceso. En esta de Riberas del Bravo vale compartirles que se atiende a todas las mujeres del Valle, incluso porque nosotras hacemos intervención también en Pragedisque Guerrero, casos de mujeres de Pragedisque Guerrero que nos piden el apoyo, ahí es a donde llegan y son atendidas y son acompañadas. Ahorita tenemos 2 casos ahí en específico. La siguiente, esta otra en el kilómetro 27, que bueno, como vemos son como puntos de las periferias, en la colonia 16 de septiembre, al poniente, que también tienen estos servicios, y en la zona centro, que es la que está en las... Que no es del municipio, sino del Estado. Del Estado. Y recién, la semana pasada, como bien dijo Imelda, se inauguró la unidad itinerante. Esta unidad itinerante va a estar dando rondines por diferentes puntos de la ciudad, también acompañada de una trabajadora social, una psicóloga y una abogada. ¿Y cómo te das cuenta, Yadira, que esto realmente funciona? Porque digo, lo mismo que nos Muy contaron bien. la otra vez, ¿verdad? Sí, porque nosotras, que como bien dijo Imelda, hacemos intervención comunitaria, estamos en diferentes espacios, las mujeres nos llegan a nosotras y nosotras las canalizamos al instituto y damos seguimiento al acompañamiento que está dando, y es lo que podemos percatarnos es esto. Además, podemos hablar también en la zona centro de un acompañamiento que se está dando a familiares, a madres de víctimas de feminicidio y desaparición, Bien. muy puntual. Ya estamos a punto de concluir. Yo quisiera de alguna manera cerrar Claro. este espacio pidiéndoles, en la experiencia que ustedes tienen, ¿qué es lo que debe de hacer? Claro. Es decir, ¿cuáles son los puntos pendientes en los que tiene que trabajar el gobierno federal, municipal, estatal, el ejecutivo, el legislativo, el judicial? Sí, pues bueno. Lo más rápido. Ay, yo ya sé sé que es una mucho, ¿verdad? pregunta Ya sabes. que eres bárbara. Hubiera empezado por ahí. Hubiera ¿verdad? empezado por ahí, pero bueno, no, voy a tratar de ser así concreta. Uno es, lo primero que les quiero decir es que esta pregunta que Mirna nos hace de que cómo sabemos que funcionan o no funcionan, pues es decirles a la gente que nos escucha ahorita, que escucha este valioso programa y esta temática, que agradezco mucho porque ayuda también a llegar a otros públicos. Yo la semana pasada estuve con abogados y abogadas para abordar algunos temas, y esta parte de tus preguntas no fueron un tema que yo abordé. Okay. Yo abordé sobre por qué había obligaciones, y cuando ellos me preguntan, si nos ven me van a entender, me decía, pero ¿por qué le dan más importancia a las mujeres que a los hombres en cuanto a estos temas de la violencia? Okay. Al último me preguntó un abogado, por cierto, un abogado, varias gente ahí conocida. Bueno, es que justamente este programa que tú abordas tiene que ver con el centro. Entonces la pregunta, yo lo que les quiero decir es que siempre la misma gente puede decir y acudir, y cuando vea que llega uno de estos lugares que Yadira ha nombrado y que está cerrado, diga y llame o comente o escriba en el Facebook que esos lugares estén cerrados. Les invitamos para que hagan eso, y si hay un mal servicio de alguna persona, escríbalo y póngalo, porque la gente, al momento en que decimos, Yadira, por ejemplo, yo sé, y también Lidia y otras compañeras, que cuando tienen ellas información directamente a las personas titulares, les hacen llegar inmediatamente la información, y no en contra del personal, sino a favor de que se haga un buen servicio. ¿Cuáles son los retos o qué falta? Yo te diría, por ejemplo, ahorita hemos hablado de la parte municipal, sobre todo, lo entiendo, y también un poco de la fiscalía, pero yo quiero decirte que le dejamos una tarea a la maestra Raquel Bravo, que es titular del Instituto Chihuahuense de las Mujeres. Ella nos decía que iban a instalar 14 puntos naranja aquí en Juárez, que era como unos puntos en donde las mujeres podían llegar como un punto de encuentro. Ah, sí. Y que podías llegar ahí cuando estuvieras en una situación de emergencia o de riesgo. Entonces le preguntábamos cuál era, de manera muy clara a su directora, que qué era el servicio que iban a proporcionar, y que decía ella que las personas que estuvieran allí le iba a explicar a la mujer que estuviera mientras resguardada frente a una emergencia. Pero también a preguntas nuestras, pues nos decían que ese programa no implicaba un costo,
¿verdad? Porque finalmente implica... Era una empresa. Son era las lonas donde se ponen en las comercio. empresas. Yo le decía que en el pasado ya se había hecho algo Ajá, sí, lo con la recuerdo. Comisión Estatal de Derechos Humanos, y justamente el reto que les dejábamos nosotras es cuál es la oferta o cuál es la propuesta del Instituto Chihuahuense de las Mujeres a 2 años, digamos, de esta administración, poquito más, de haberse instalado una nueva administración, porque en estos 2 años no podemos encontrar unos resultados tangibles. Así es. Le platicábamos y mis compañeras decían que tenemos la tercer titular actualmente de un Instituto Chihuahuense de las Mujeres, que es la licenciada Raquel Bravo, o sea, en 2 años, bueno, en menos de 2 años, y que esto nos da signos de que algo está pasando. Entendemos que nosotras bien vemos con claridad que la licenciada Raquel está como agarrando la curva de aprendizaje, ¿verdad? Que no sabemos cuánto tiempo le vaya a tomar, un poquito más. Y al equipo también, y eso se entiende. Pero resulta que ya Yadira, y tú nos has preguntado cuál es el panorama. Entonces, yo diría como que falta, me parece, y veo con preocupación, ¿verdad? Que creo que el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, y también un mensaje para la gobernadora, porque me parece que ojalá que tuviéramos la posibilidad de conversar con ella, para que ella pueda conocer de viva voz. Lo mismo que nos pasó con el gobernador anterior, nos pudimos sentar a platicar con él casi 1 año y medio antes de que terminara su gobierno, y lo cierto que hay que decir que sí escuchó y logró enderezar algunas cosas, y eso fue cierto. Pero ahora la gobernadora está a tiempo de poder escuchar como aquellas cosas, por ejemplo, yo hablaba ahorita de la escuela de profesionalización para la Fiscalía, u otras áreas más, ¿no? En qué poder mejor invertir si realmente hay una vocación real por prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Entonces, yo diría eso, concentrándome en la parte del Poder Ejecutivo del Estado, si me permites. Y, Gobierno del Estado. Aunque pues falta el legislativo, los diputados, los tribunales. Los presupuestos adecuados para las presupuestos. instancias de atención y de prevención de la violencia contra las mujeres, las víctimas, pues la atención adecuada para las víctimas, la comisión de atención para las víctimas del Estado, la CEAVE, que también tengan mayores recursos para que puedan ser atendidas adecuadamente y dignamente. Las madres de víctimas que hoy, a propósito de que están hablando de décadas anteriores, en este tiempo están enfermando, algunas han fallecido, y mando un cordial saludo para la familia de la señora Carmen Cardona, quien falleció el 25 de enero de este 2024. Su última acción de búsqueda de su hija la llevó a cabo en este escenario, un martes a las 7 de la mañana. Y pues un abrazo para ellas. Y en eso se queda, ¿no? Ahí se les va la vida a muchísimas de las personas que se convierten en activistas después de que desaparecen sus hijas, después de que sus familiares ya no los encuentran. Hablando de las acciones que hace, digo, para aprovechar también, tengo entendido que la maestra Norma está llevando el caso de su hija Liliana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, bueno, ella lo tiene desde hace mucho tiempo, según tenemos entendido, que ella lo tiene desde hace mucho tiempo, este caso ahí, recién, inclusive, pues recién que se suscitaron los hechos. Pero además, Mirna, si me permiten hacer un comentario aquí, que nosotras no acompañamos directamente el caso. Les quiero comentar que el caso de Marisela Escobedo está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo sé que esa no me preguntabas también por ese otro, pues, pero aprovecho para comentarte que así como está ese, también está el de Marisela Escobedo. Y de eso sé que también el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Ruth Fierro, pues ha estado dando seguimiento a eso, pero nos ha pedido de alguna manera algunos comentarios en cuanto a ese tema de articulación, y también el de Marisela está ahí. Solamente lo quiero, digamos, por lo que... dar a la luz, si es que no se sabía. Para decirles a ustedes que en eso está y que se está planteando, Ruth ya lo ha comentado, ¿verdad? Dijo, Marisela fue diciembre pasado, recordemos todavía, ¿verdad? Que se cumplió otro año más del aniversario luctuoso, y así como ese, pues hay otros, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Pues
Y a mí me parece muy importante que qué bueno que sí esté, porque necesitamos esos mecanismos, Mirna. Yo aprovecho para comentar eso, ¿verdad? Que desafortunadamente, y mira, no es un tema de partido de nada, pero sí quiero señalar una crítica también en cuanto al gobierno federal, porque me parece que en materia de derechos humanos de las niñas, mujeres y de las madres de víctimas y desaparecidas han dejado mucho que desear en el ámbito federal, a pesar de que reconozco que la titular de la Comisión Ejecutiva, Yuridia Rodríguez, es una mujer que viene de sociedad civil, pues realmente en el ámbito federal y en el aparato grande que se tiene, no ha sido un tema de prioridad para esta administración federal que tenemos. Y la verdad es que hoy en día tenemos la peor Comisión Nacional de Derechos Humanos que hemos podido tener, digamos, igualita que la de Soberanes, de la que nos quejamos tantos años atrás. Entonces sí perdimos mucho en cuanto al tipo, no es que hayamos tenido la panacea nunca, pero yo quiero comentar eso porque tú ya decías ahorita, históricamente yo sí he podido revisar, ¿verdad? Desde archivos, desde más chiquilla y demás, toda esta información. Y los instrumentos de las comisiones nacionales de derechos humanos fueron clave, Mirna. Cuando alzamos la voz y en las protestas fueron de donde nos apalancamos. Sí. Y ustedes saben también que los mecanismos de las comisiones interamericanas han sido un foco también que ha ayudado a apalancar. Por eso la pregunta cuando me haces ahorita de casos que están en la Comisión Interamericana, a ver si después se puede ir platicando de esos casos. Que sí. Claro. Por supuesto que sí, porque se nos terminó el tiempo. Sé que quedan muchos temas ahí pendientes, pero les agradezco muchísimo. Gracias. Una hora es insuficiente. Les iba también a preguntar qué ha sucedido, por ejemplo, con los casos del Arroyo del Navajo. Eso que poco a poco ahora le da otro pedacito del hueso de su hija y ahora otro. Y luego de eso ya te platicaremos después. Ya lo sé. Claro. Ya nos vamos. Muchas gracias, Imelda. Muchas gracias, Yadira. Muchas gracias. Y gracias, sobre todo gracias a usted por su atención. Hasta la próxima.